¿Qué tal, queridos amigos? Resulta que tenemos que aceptar todo aquello que venga o provenga del gobierno, a pie juntillas. Si la señora Sheinbaum dice, por ejemplo, que no hay que preocuparse por el terrible caso del cártel marinero guachicolero, pues hay que dejar pasar el tiempo para que se aplique lo que decía Alfonso Martínez Domínguez, era la amnesia, la medicina del tiempo. Con la medicina del tiempo todo parece olvidarse. Es difícil recordar, por ejemplo, lo que nos legó el predecesor miserable, como para que no sea indiferente que pasemos por un poblado de Tlaxcala y veamos una pinta muy bien escrita, muy bien financiada, que diga Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México. No podemos llegar al grado de tergiversar la historia hasta este punto. López Obrador dista mucho de ser el mejor y está más cerca de ser el peor. El legado de López Obrador ha sido de miseria humana, de huachicoleo que no se combatió, aunque dijo que lo había hecho en los primeros meses de su gobierno, de elementos a los que cobija que tienen que ver con el crimen organizado, de 3 funcionarios de su gabinete que son ahora señalados gravemente por infracciones a la moral política. Alfonso Romo Garza, su jefe de asesores, que no pudo ser sustituido porque era tan importante el señor Romo Garza, que no había mexicano alguno que pudiera reemplazar sus zapatos. Adán Augusto López Hernández, ahora senador y que fue secretario de Gobernación bajo el mando del señor López después del fracaso estrepitoso del llamado Florero. La señora Olga, que verdaderamente lo único que hizo fue hacer, sí, el ridículo, Olga Sánchez Cordero. Y ahora está, pues, metida en el legislativo, sin mucho movimiento, pero con una carga indiscutible de desvergüenza. Y finalmente, el caso del almirante Rafael Ojeda Durán, que no tiene por dónde irse. Él encabezaba seguramente el cártel marinero, guachicolero marinero, que tuvo como pilares a sus 2 sobrinos, los Farías. Uno de ellos encarcelado, el otro de ellos lo dejaron ir. A uno lo metieron a la cárcel y lo vigilan, y al otro lo dejan ir. Esto es algo muy sospechoso, porque yo no visualizo a un almirante de la Marina, a un secretario de la Marina, tocando las puertas como una especie de viejo caduco para decirle al fiscal general de la República, Alejandro Gertz: ay, señor fiscal, ¿por qué no me ayuda usted a limpiar un poco mi secretaría? Porque ya descubrí que hay corrupción en ella. El secretario de Marina, ¿se imaginan ustedes esa escena? Es inverosímil. El secretario de Marina tiene suficiente fuerza política y suficiente fuerza de fuego, por llamarlo de alguna manera, como para no tener que depender de una fiscalía para hacer averiguaciones dentro de su secretaría. Y ahí fue donde comenzó a crecer desde hace ya 3 años el famoso cártel huachicolero. No se trata únicamente de descubrir a quienes ahora aparecen como elementos ligados a ese cártel. Se trata de ejemplificar
la manera en que se nos ha venido gobernando a través de interpretaciones, manipulaciones y mentiras. Mentiras como las que desarrolla en cada mañanera la señora presidenta Claudia Sheinbaum, quien elogia a su antecesor cada vez que necesita salirse de algún bache literario o de algún bache en la conversación, porque sencillamente no le alcanza para más. Tiene absolutamente un rango muy inferior al que debiera tener una presidenta de México. ¿Y qué sucede ahora? Que ha decidido recorrer todas las entidades del país. Y esto es peligroso, es bastante riesgoso. Ya en Aguascalientes, pues llevaba el vidrio bajo y la escupieron. Una afrenta que para los mexicanos es terrible. Escupirle a la presidenta es una señal inequívoca de la repulsión que causa su presencia. Ya comienzan a organizarse grupos políticos de activistas, sobre todo, más que de partidos políticos de oposición, para estar presentes en cada uno de los actos de la presidenta Sheinbaum, para que siquiera se dé cuenta de que su nivel de popularidad no es casi del 80%, como dicen algunas encuestas mal pagadas. Digo mal pagadas porque son vergonzosas, porque son obviamente contrarias a la percepción que tenemos todos de la realidad. No hay tal popularidad. Hay que sumar los grupos políticos que están en contra. Por ejemplo, los transportistas, los maestros, los miembros del sector salud, los ciudadanos que se han dado cuenta de hasta dónde llega ese jugueteo de atole con el dedo. Y resulta que son muchos. Por eso es que comienzan a formarse grupos de activistas dispuestos a esperarla en donde anuncie su presencia. Creo que estará en Puebla el día de hoy. Y con ese objetivo ya están listos a demostrarle a esa señora que no se crean las encuestas, que muchos millones de mexicanos están en contra de que se manipulen los hechos, las estadísticas, que se diga que tiene un alto nivel de popularidad, que se ofrezca que para el 2026 la economía va a crecer en 1.8% o quizá 2.3%, dependiendo de las circunstancias, cuando estamos atrapados en un crecimiento de 0.3% este año, no el futuro, este año, el presente que hemos perdido y estamos a punto de perder el futuro a causa del adoctrinamiento que se le está dando a nuestros hijos y a nuestros nietos en las escuelas mexicanas, en las escuelas en donde se les enseña una doctrina socializante que fija más su interés no en el aprendizaje de las materias esenciales, las matemáticas, la geografía, la historia, no. Se fija más en la inclusión de géneros, en el hecho de que los niños puedan decidir qué género mantener, masculino o femenino, en hablar de las mañaneras, en decirles que todo lo que dice la presidenta es por el bien de México y no, como de verdad ocurre, una síntesis enmarañada de justificaciones baladíes que de ninguna manera representan la realidad. ¿Han visto ustedes lo que pasó, por ejemplo, con los accidentes recientes? El del autobús que se le atravesó un tren y que se llevó por delante al autobús y a 30 personas. O bien lo que ocurrió en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, en la entrada de la Ciudad de México, nada menos, cuando estalla una pipa de Pemex
en condiciones bastante lacerantes, precisamente cuando cae en un bache y se estrella. Ahora le echan la culpa al chofer que está casi muerto, cuando ya van sumándose los muertos y las personas heridas que no tienen salvación. Este es el México de hoy, el México de las mentiras, el México de las tragedias. Vivimos en una gran tragedia nacional. No me van a callar, nunca, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.